Vamos a hablar de tecnología del concreto. Primero me voy a presentar. Hoy me tocó de maestro de ceremonias, pero bueno, normalmente no soy maestro de ceremonias. Mi nombre es Germán Hermida. Soy el director técnico de Cemex para Sudamérica y el Caribe. Es decir, respondemos por los desarrollos de concreto en Sudamérica y Caribe, la calidad del producto y bueno, que los edificios estén bien. Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en materiales y estructuras en la Universidad Paul-José de París y también un doctorado en concreto. Le dediqué 4 años de mi juventud a un tema. Y bueno, después la compañía para la que trabajaba en esa época hizo muchos millones de dólares con ese tema, lo cual está bien. Y hoy trabajo para Cemex y también estamos haciendo eso, ingeniería. Digamos, este seminario en buena parte se concentra en asomarnos al futuro, así que les voy a mostrar lo que estamos viendo sobre el material o lo que pensamos de lo que puede ser el concreto en un futuro cercano, ¿vale? Bien, entonces pues esta conferencia empieza así, con tachones. Para los que reconocen el año 1819, corresponde a la independencia de este país, definitiva. El 7 de agosto de 1819, en la batalla de Boyacá. Y bueno, pues se cumplieron 100 años de 200 años, ¿no?, de la independencia, el bicentenario. Entonces el ejercicio es imaginarnos dentro de 100 años, en el año 2119, cómo será el concreto en las ciudades de ese momento, dentro de 100 años. Bueno, en 100 años ya no estaremos aquí. Está bien. Aunque un siglo en realidad no es mucho tiempo. Entonces les voy a mostrar cómo podemos medir el tiempo. Contemos el tiempo en personas, ¿sí? Este ejercicio lo hice cuando era un estudiante y estoy tan contento de hablarle a un grupo de estudiantes. Cuando yo era un estudiante tenía todo, quería comerme el mundo y siempre que se ponía alguien al frente quería como arrasarlo o absorber lo que me estaba diciendo, ¿no? O entenderlo, juzgarlo, medirlo. Entonces, bueno, espero que no se decepcionen. Entonces, pues les voy a mostrar cómo se puede medir el tiempo. Digamos que usted está en esa esquina, ese es usted. Por ejemplo, Miguel, que trabaja. Hola, Miguel. Digamos que ese sea Miguel. Miguel llegó al mundo por 2 historias. El papá de Miguel y la mamá de Miguel. Sin embargo, digamos, si pensamos en el papá de Miguel y la mamá de Miguel, ellos también a su vez vinieron por otras 2 historias. ¿Sí? Pues el papá de Miguel tiene 2 abuelos, tiene 2 abuelos paternos y tiene 2 abuelos maternos. Es decir, Miguel está compuesto el 25% por su abuela paterna. ¿Sí? Sin embargo, les estoy explicando cómo se mide el tiempo, ¿no? Ojo, no se me dispersen. Entonces el abuelo paterno de Miguel tiene a su vez, pues es el resultado de 2 historias. Si ustedes se dan cuenta, cada casilla está generada por 2 casillas. Entonces, sigamos el viaje. Es el bisabuelo paterno de Miguel, tiene 8 casillas, ¿no? Entonces pues ya empieza uno a decir, oiga, un momento, sí, usted es el resultado del 12.5% de su bisabuelo. Bueno, estamos tratando de definir lo que son 100 años en personas. Esta es una progresión matemática que se calcula como 2 a la n. Entonces la serie es así, 2 a la n. ¿Sí? Y realmente es un juego llenarlo. Yo en algún momento de mi vida lo llené el mío. Y digamos que el cuadrito más lejano que tengo es de 1680, en un pueblito en Sesquilé. Hay ancestros míos, claro que eso es bastante lejos, ¿no?
Sí, pero tengo una línea completa hasta 1600. Realmente casi todo el cuadro, esto es un cuadro genealógico en forma de cebolla. Pero cuando estaba haciendo este cuadro me di cuenta que el tiempo se podía medir en personas. Entonces, un siglo, si ustedes se dan cuenta, bueno, Miguel, no sé si es de esa época, uy, de pronto está, no sé, Miguel, si usted está de esa, no pertenece a esa generación, bueno, déjenlo así. Yo lo puse con mis medidas. Pero, digamos, lo que sí es cierto es que, ¿qué es una generación? Una generación es, un bebé nace hoy y dentro de 25 años tiene un hijo, ese bebé. Entonces, una generación es eso. ¿Me siguen? De hecho, estaba viendo las estadísticas, la mayoría de las mujeres, y cuando digo la mayoría es cerca del 50% de las mujeres en Colombia, viendo las estadísticas ahorita del DANE, tienen sus hijos entre 20 y 29 años. ¿Sí? Ya hay una fracción que son las madres adolescentes, que es el 17%, y hay otra fracción que es después de 34 años, que es más o menos lo mismo, que es como el 17%. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que la mayoría de las personas cuando nacen a los 25 años ya, o en esa década, o en los 30, los hombres, se reproducen. Entonces, una generación es eso. Entonces, cada uno de las capas de la cáscara son 25 años. Entonces, lo que hacemos son saltos de más o menos de ese talante. Entonces, 100 años son 4 generaciones. Esos son 100 años, 4 generaciones. Entonces, dentro de 100 años ya no estaremos aquí porque es muy difícil. Uno ve a sus nietos, pero a sus bisnietos difícil. Difícil. Entonces, vamos a hablar justamente dentro de 4 generaciones. Bueno, ya tengo mi chica, tiene 12 años. Entonces, cuando ella sea abuela, yo ya no estaré aquí. Estoy hablando de mi hija que tiene 12 años. Entonces, ¿cómo será el concreto y la ciudad y Bogotá o bueno, cualquier parte del mundo cuando esa chiquitica que yo no conoceré, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son, puede ser una reflexión teórica, puede ser una reflexión real, puede ser romper la margen de las tendencias actuales. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Y los invito a que lo hagan. Bueno, es un juego, ¿no? ¿Cómo construye uno eso? Porque la mayoría de las personas tienen en su archivo hasta el abuelo. Entonces uno cómo salta al bisabuelo. Les voy a dar un truco y ya nomás, bueno, porque tengo que hablar de concreto. El truco es este. Uno sabe dónde nacieron sus abuelos. Quiero decir si quieren jugar este juego. Se lo estoy hablando, por ejemplo, a ti. ¿Sí? Si quieres jugar este juego, ¿tú sabes de dónde es tu abuelo? ¿Córdoba? ¿El departamento? ¿De qué es? Exactamente de qué pueblo. ¿Montería? Vale. Ok, mi abuelo es de un pueblo encaramado por allá en los Andes, que se llama Mongua, Boyacá. Pero si tu abuelo es de casi toda nuestra generación, digamos la generación cuarta, o sea, a finales de 1800, todos nuestros padres eran campesinos. Las ciudades en Colombia no pasaban de 60.000 habitantes. Entonces, digamos, está bien. Entonces, lo que hay que hacer en tu caso, por ejemplo, es, tú sabes hasta dónde está tu abuelo vive en Montería. Entonces, claro que eso es más difícil, pero si es un pueblo, uno va a la iglesia, va a la casa cural y más o menos sabe cuándo nació tu padre, o más o menos, o tu abuelo. Si no tienes información de tu abuelo, puedes ir a donde nació tu padre y buscar el acta en la casa cural. Uno dice, buenas, ¿qué tal? Gracias, ¿me prestas los libros de nacimientos y bautizos? Entonces le dan a los libros de nacimientos y bautizos y uno puede encontrar, esta persona nació un niño de 3 días, estoy bautizando a un niño de 3 días, le puse óleo y Cristo en la frente, cuyos padres fueron fulanito de tal y sultanito de tal, cuyos abuelos, y salen los 4 abuelos. Después uno salta 25 años y busca en la misma, normalmente no se mueven de los pueblos, buscan los libros y encuentra al abuelo, y el nacimiento del abuelo te da el dato de su bisabuelo y de su tatarabuelo. O sea, en los libros uno puede viajar de una manera, porque es que los españoles adoraban los archivos, o sea, morían por ellos, registrarlo todo. Entonces, uno puede hacer eso en Estados Unidos es imposible, un país de migrantes, imposible. Nosotros podemos viajar al siglo XVII fácil. Entonces, pues son tesoros los que hay allí, y uno pues, tiene toda su historia, ¿no? Listo, entonces, esos son 100 años, 4 generaciones. Bien, vamos a hablar un poco de la tendencia, digamos, qué va a pasar en 100 años, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades de la sociedad, cuáles son las necesidades de la construcción en 100 años.
Este informe es un informe oficial del DANE, está en internet, ¿cierto? Y nos va a contar cómo es que la población se mueve. Entonces, es muy importante, señores estudiantes, cuando se enfrenten a una gráfica cartesiana, ¿cierto? Siempre no mirar la gráfica, mirar este eje, aquí en X, después mirar en Y, y después sí se mete en la curva, ¿sí? Esa es una forma automática en donde uno debe analizar una gráfica. Desafortunadamente esta gráfica no tiene escala, pero es indicativa, ¿no? Entonces aquí es el tiempo, primero. Estos son nacimientos partes por 1000. ¿Cómo así que partes por 1000? Sí, son número de casos cada 1000 casos. Ah, bueno, ok. Entonces vamos a ver solamente, entonces voy a hablar de lo siguiente. Esta curva azul, voy a hablar de la curva azul, es la cantidad de nacimientos que hay. ¿Listo? Y se llama natalidad. Entonces es el número de nacimientos en un año por cada 1000 habitantes. Entonces, una sociedad, digamos, y aquí está clasificando por zonas X. Entonces, una sociedad con un antiguo X, o sea, las sociedades antiguas, ¿cierto? Tienen un número de nacimientos de 50 nacimientos cada 1000 habitantes por año. Ese es un número, listo, 50. Hay a una población de 1000, nacen 50 cada año. ¿De acuerdo? Esa es la curva azul. Entonces, ustedes se dan cuenta, digamos, las sociedades tienen historias similares y eso es lo que intenta contar esta curva. Entonces, hay una forma en que los demógrafos, los que estudian la población, clasifican el comportamiento y es, al principio la gente tiene muchos hijos. Nuestros abuelos, ya que hablamos de ellos, tenían 7, 10, 12. ¿De acuerdo? O sea, las sociedades antiguas tenían muchos hijos, una natalidad altísima. Y incluso nuestros tatarabuelos, o sea, bien atrás. Después hay una transición poblacional en donde la gente empieza a tener menos hijos, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de pasar de un número como 50 a un número 25, o sea, a la mitad. Eso es un cambio brutal, ¿sí? Cuando uno reduce algo a la mitad o multiplica por el 2 o por 2, es brutal el cambio. Yo a veces a mis estudiantes les digo, ¿qué es el doble? Pues multiplicar por 2. Y el doble no solamente es multiplicar por 2, usted tiene un valor, el doble es escalar, ok, pero si esa magnitud, ese salto al doble, si usted se lo hace en reversa, significa 0. Entonces el doble es la diferencia entre existir o no existir, así de simple. O sea, el doble es un numerazo, ¿sí? Bueno, y eso que no hablamos de sueldos, pero bueno, está bien. Entonces, lo que quiero decir es que pasar de 50 a 25 es un cambio simplemente brutal, ¿sí? O sea, hace un salto más y no tiene hijos, 0. ¿De acuerdo? Un salto igual a ese, ¿ok? Entonces, la natalidad, las sociedades normalmente empiezan a sufrir esta tendencia de bajar la natalidad, ¿vale? Y después se estabiliza un poco, ¿sí? Se estabiliza en 10 nacimientos por año cada 1000 habitantes, ¿vale? Ahora veamos la curva roja. La curva roja es súper emocionante porque es la curva de los muertos, o sea, del otro extremo. O sea, el niño entra y sale, ya saben, bueno, salimos. Yo estoy haciendo cola, todos hacemos cola, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto es que al principio, tasa de mortalidad, esa tasa de mortalidad no solamente son los viejos, también son los accidentes, los jóvenes, los bebés que vivieron pocos días, la gente que muere. O sea, es realmente la suma entre los que entran a la vida y los que salen de la vida. Las rojas son los que salen de la vida, no solo de viejos, ¿vale? Entonces, en una época antigua, medio brutal, las mujeres tenían muchos hijos, pero también morían muchas personas y sobre todo muchos niños también naciendo, ¿vale? Entonces, esta diferencia, esta diferencia entre la roja y la azul es el crecimiento de la población. ¿Sí, cierto, muchachos, señores que comen matemática día y noche? Yo sumo más de lo que resto. Entonces, esta diferencia es el crecimiento. Muy importante para una sociedad en crecimiento como la nuestra. Entonces, estos son los datos, esta es la filosofía de la curva, ¿no? Ahora les voy a mostrar los datos reales de Bogotá. Entonces, esta es la evolución de la demografía en Bogotá. Entonces, la curva azul, y conservamos el código, que son los nacimientos. Y la curva roja es la tasa de mortalidad en Bogotá. Entonces,
tasa, o sea, número por cada 1000 habitantes por año. Entonces aquí, digamos, en los 30, había 30 nacimientos cada 1000 habitantes por año. Este crecimiento que está aquí es muy parecido, se dio en todo el planeta, se llama el baby boom, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi padre nació por acá. ¿Sí? Entonces, y la mortalidad, bueno, ¿por qué la mortalidad, perdón, me devuelvo, baja? ¿Alguna hipótesis? No sé, pues pensémoslo un poco. Yo puedo dictar aquí una magistral completa, pero... ¿Cómo? El vino, claro, está hablando el Mediterráneo. No, es buena vida, no. ¿Por qué la mortalidad baja? Por ejemplo, la penicilina. No. Bueno, no, sí es cierto. Para desinfectar las heridas, es cierto. Realmente la medicina mejora. Realmente los alimentos mejoran. La calidad de vida mejora. Entonces, sobre todo la medicina. Entonces, lo que pasa es que en las sociedades que van desarrollándose, la mortalidad es menor. ¿Vale? Entonces, eso como lo dije, las condiciones de salud son mejores, las condiciones de higiene al nacimiento de un bebé, de una operación. O sea, pregúntenos a nuestras abuelas cómo tenían los bebés. En la casa, solas, cualquier complicación, se fregó todo y se van los dos. Entonces, digamos, esta es la historia de Bogotá, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que ustedes se dan cuenta, este es el baby boom. Entonces, hay una caída en los 60. Desde los 60 empezó desde acá, desde los 50, empezó a caer la natalidad. Aquí se estabiliza un poco en los 90. Dice, no, y vamos en picada, ¿sí? Vamos en picada. Y, claro, estos datos son hasta el 2013. Pero les traje los datos recientes porque el domingo salió un dato de natalidad importantísimo en El Tiempo, del periódico El Tiempo. Entonces voy a mostrar la natalidad del 2019 de Bogotá. Ahí. Estaba en 11 nacimientos cada 10.000 habitantes por año. Ahora les voy a mostrar el año pasado. Quieto. 8.2 nacimientos cada 10.000 habitantes, cada 1.000 habitantes por año. 8.2 y sigue cayendo y todos quieren tener perros y gatos. Entonces, ¿por qué no tienen de mamá un perro, un gato, un robot? La sociedad necesita crecer. ¿Sí? Nosotros, productores de concreto, necesitamos que haya crecimiento de hogares. Más allá de los intereses de venderles concreto, porque no estoy aquí para eso. Sino, sinceramente, una sociedad que crece económicamente, o sea, demográficamente, hace una economía más, quiéralo o no, más fuerte. Incluso una sociedad tan pobre como la gente de la India. ¿Sí? Ese crecimiento le da una dinámica económica muy importante a una sociedad. ¿Sí? Entonces, pues ahí va. Y el titular del fin de semana pasado fue: tenemos cada vez récords de menos natalidad. ¿Vale? ¿Y esto qué tiene que ver con el concreto? Todo, ya les muestro. Porque es que es la sociedad, o sea, el concreto es un elemento de la sociedad. Bien. Esta es otra, entonces vamos para ver para dónde van las ciudades demográficamente. Entonces, ¿listo? Esta es la población en miles, o sea que aquí hay 5 millones. Y este número es 20 millones. ¿Vale? Entonces, estamos viendo la historia desde 1950, entonces, de las ciudades, pues de ciudades importantes en el mundo. Veamos las que tienen, como ustedes son ingenieros, ¿cierto? Pues vean las pendientes. Cuando uno ve una gráfica, las gráficas tienen una ventaja muy grande sobre las tablas, y es que en las gráficas uno ve tendencias y curvas y pendientes, en las tablas no. Entonces uno ve una gráfica y uno la ve una agresividad en la rosada brutal. Eso se llama Sao Paulo, la ciudad más poblada déjeme pensarlo, de todo el continente. Incluso, bueno, ahí es la pelea con Nueva York un poco. La ciudad luz la acabamos de pasar, jaja. Y bueno, pues ciudades muy estables, ¿no? Como Barcelona, las ciudades europeas, incluso ahí, si no fuera por la inmigración, la población estaría bajando, ¿no? Y Medellín va así. Entonces ahí está la fuente. Bueno, hay una cosa.
Ah, bueno, está bien. Bueno, hay que decir que este número de Bogotá incluye la suma de Soacha, Chía y Funza, ¿no? Soacha tiene hoy 800.000 habitantes. 800.000. Eso sí, es la sexta ciudad más poblada de Colombia. ¿Sí? Hay 4 que sabemos de memoria, ¿no? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Después hay otra que se llama Cartagena y ¿quién sigue? Soacha. Ahí estamos construyendo una ciudad. ¿Cómo? Estamos construyendo una ciudad. ¿En serio? Sí. Llevamos 10 años construyendo una ciudad que se llama Hogares Soacha. 24.000 apartamentos. Yo le voy a cambiar ese nombre a ese sitio. Se llama Hogares Cemex. Todo ese concreto es nuestro. Todo. Y la responsabilidad es enorme. Eso es ese tipo de responsabilidades que les toca a ustedes en el futuro, cuando ya no estemos. ¿Vale? Entonces eso es Soacha. Por eso se ve tan grande el número de Bogotá, pero es así. ¿Vale? Entonces hay una cosa que me encanta, que es romper una gráfica. Pero no con las manos, sino viendo las pendientes, o sea, imaginándonos proyectar 100 años, ¿no? Ese es el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo hoy. Así, pero feo. A ver, eso. Bueno, pues Bogotá, y esta es la pregunta, ¿no? Esta escala. En el año 2120, como para que lo recordemos, porque 2119 es difícil, es un número feo. ¿Llegará a 15 millones? Es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Medellín llegará a los 8? ¿Sí? ¿En 100 años? Estamos hablando de 100 años, no lo olvidemos. Es lo más probable. A pesar de las tasas de natalidad, es lo más probable. Esas curvas que les mostré de natalidad, mortalidad, crecimiento, no tienen los efectos de emigración y demás, son puras. También, digamos que, claro, esta charla es muy de acá, ¿no? Muy de Bogotá, de Colombia, ¿no? Entonces, también quería mostrarle a la gente lo que significa nuestra ciudad en términos de área frente a otras ciudades en términos de área. Entonces, tenemos Tokio, que es la ciudad más grande del planeta hoy. Mire el tamaño de Tokio comparado con el tamaño de Bogotá, en términos de kilómetros cuadrados, ¿no? 2.200 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 500 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Es decir, es 4 veces, ¿no? Entonces, estas son las ciudades más extendidas del mundo. O sea, si usted en Bangkok, que es una ciudad bellísima, es mejor que viva cerca del trabajo, porque es que son más o menos como unas 3 Bogotás. ¿Sí? Entonces, pues aquí, esta tendencia de megaciudades, de extenderlas, la gente que planea el urbanismo y cómo debe vivir el ser humano, cada vez son más enemigos de extender las ciudades, y tienen razón. O sea, no queremos gastarnos la vida entre un bus o el metro, no. Entonces, digamos, la tendencia es tener ciudades concentradas, ¿no? Pequeñas, pobladas, pero concentradas. ¿Y eso tiene una repercusión sobre la ingeniería? Sí, enorme. Entonces, exactamente, no queremos una Bogotá extendida donde toque bla, bla, bla. Por un lado, pero por otro lado tenemos un problema. Entonces veamos por favor acá en X los años, gracias. Después vamos a Y, ¿sí? Que es Y. ¿Dónde están las unidades que me matarían? Bueno, ahí se las quedo debiendo, pero este es el precio por metro cuadrado. Esto está en millones. De la tierra en las ciudades sigue creciendo. Este es el precio desde 1960, está corregido por la inflación, del precio de Bogotá, de la sabana de Bogotá. Esto está sacado por el Banco de la República. Aquí me perdonan las unidades, es en miles, pues. Entonces, miren el crecimiento exponencial del costo de la tierra. Por eso, conseguirse un lote en Bogotá, ¿cuánto vale? Por eso la gente se va y estamos acá a las afueras, en la calle 205. Es que esto es la calle 1, ¿no? Y hay calle menos 200. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque nos toca irnos fuera de las ciudades a buscar calidad espacial. Yo no quiero un apartamento de 40 metros cuadrados o los miserables 34 metros cuadrados que le... ¿Qué es eso? Porque con ese dinero yo puedo comprar una casa en Tocancipá o en... etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las ciudades terminan extendiéndose. ¿Hay solución? Bueno, en Bogotá el precio entre el 2003 y el 2013 se multiplicó por 3 veces. 3 veces se multiplicó el precio. Bien, entonces les voy a mostrar un poco lo que pasa cuando se sube el precio, sube la población, sube el precio del metro cuadrado. Es decir, hay una demanda de vivienda.
A pesar de que sigue cayendo la natalidad, hay una demanda de vivienda. Pero la tierra es muy cara. La tierra como tal, viendo el problema en planta, es muy cara y cada vez más cara. Y como no queremos irnos a Tunja a vivir, o sea, 100 kilómetros de aquí a vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es en el centro de Bogotá, en 1919, ¿sí? A propósito del 19. Ahora es así, ¿cierto? En el 2019, 100 años después, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la tierra es tan cara, pues yo lo que hago es tomo una tierra y me voy para arriba. O sea, tengo un lote y multiplico su valor. Entonces son las edificaciones verticales la solución de eso, ¿vale? Entonces ahora sí vámonos al futuro. Ese es un caricaturista yugoslavo-francés que es increíble y siempre es muy futurista, se llama Eric Vilar. Entonces vámonos al futuro. El futuro está ya aquí, el futuro está aquí, ¿sí? Entonces miren un lote caro. Ese que está aquí, ese edificio que es un gran ventanal, eso es un lote costoso. ¿Qué tan costoso? Bueno, ese es un lotecito que se llama 111 West 57 Street en Nueva York. ¿Qué tan costoso es? Sí, el área es escasa, sí. Es tan costoso que estamos hablando del metro cuadrado más caro del planeta. O sea, si queremos llevar un buen ejercicio, siempre que hacen una hipótesis, es llevar el ejercicio al extremo. Voy a llevar el extremo. ¿Qué pasa si la tierra se pone muy cara y la gente necesita, y cada vez hay más gente presionando? Pues nos vamos para arriba. Entonces busquemos el ejemplo extremo. El ejemplo extremo es Manhattan. Entonces, a la orilla del Parque Central de Nueva York, les presento el metro cuadrado más caro del planeta. Entonces, quien tenga un lote ahí es dueño del mundo. Lo puede vender a precio de oro. Pero entonces, ¿qué hace esa persona? No lo va a vender. Lo que va a hacer es multiplicar su valor aumentando el área. ¿Cómo aumentó el área? Una sobre otra. Entonces, hoy en día Nueva York no es el Empire State, Nueva York no es el centro de homenajes, no. Hoy en día Nueva York son esos edificios que están en naranja allí. Son unos edificios que es el reto de ingeniería más bravo que existe porque son increíblemente esbeltos. Es decir, la sección de la estructura es muy pequeña comparada con la altura. Cuando se diseña una columna, por ejemplo, cuando se diseña un edificio, digamos la proporción 1:8 es sagrada. ¿Cómo así 1:8? La proporción 1:8 es famosa y es antigua, ¿no? La altura de un ser humano son 8 cabezas. Eso lo dijo Marco Antonio Vitruvio en el 27 a.C. Pero lo que quiero decir es que cuando algo ya empieza a ser 8 veces más alto que su sección, eso se llama esbelto. Estas cosas, ese edificio 111, o que está lleno de problemas, el 217, se los voy a mostrar acá. A ver, siguiente. 1:24 de esbeltez. O sea, tiene 1 de sección o 1 de diámetro, veámoslo como si fuera una pasta, un espagueti, 1 de diámetro, 24 veces su longitud. Habría que medir la esbeltez de un espagueti. Pero un edificio 1:24, todo el mundo se preocupa. Y su sección mínima. Entonces, cuando uno ve el edificio Avianca, no lo ve de frente, uno lo ve por su sección menor, o sea, de lado. Pues, su sección menor, ¿cuántas veces cabe en su altura? Entonces, si es mayor a 1:8, dice un colega diseñador mío, amigo mío de rascacielos, él dice, preocúpense si es mayor a 1:8, 1:24. Y eso lo hace 435 metros. Yo estoy orgulloso de nuestros rascacielos Atrio, 200 metros, o de Bacatá, 270 metros, 435 metros de altura con una esbeltez 1:24. Eso es ingeniería a tope. ¿Y producto de qué? Producto de una demanda de una sociedad. ¿Vale? Eso significa que hay una presión sobre necesito eso sí o sí, y se paga. Sí, ese concreto no es barato, se lo aseguro. 18 metros de ancho. 18 metros de ancho. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Cogió 435 y lo dividió por 24, 18 metros. Eso fue lo que hizo. Muy bien. Bueno, no, está bien. Entonces, veamos. ¿Sí? Estoy mostrando esta diapositiva a los calculistas de diferentes ciudades, esta en particular,
para hablar de, bueno, de una propiedad del concreto muy matemática, muy linda, ¿sí? Y lo que hago es hablar de esbeltez, y digo, ese es P, que es el problema de los estructurales siempre, una P horizontal, el problema ahí, ¿eso es qué? Eso es el sismo resumido. Resumido y concentrado. Para simplificar el problema, porque, ¿sí? Porque claro, un sismo ¿cómo pega? Así, olvídese. Un sismo pega así, así. O sea, en cualquier forma. Lo que pasa es que una fuerza loca, así, yo la puedo ver se compone por una fuerza vertical. Esa le doy las gracias por hacerlo más liviano. Hay una fuerza horizontal chiquita que me ataca la estructura. Por ejemplo, el micrófono es el edificio. Entonces yo lo golpeo así, por un sismo. Entonces esta fuerza la puedo ver está compuesta por, ¿sí? Una parte va hacia arriba, gracias, otra chiquita lo empuja así. Bueno, en este caso es más alta, es más importante la vertical que esta de acá. Imagínense, esta es la pequeña en este caso, ahí hay otra en este sentido también. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, uno puede ver el problema así, los tres ejes. Pero realmente a los ingenieros, más que el más grande, nos interesa el que más nos duele. Y el que más nos duele es el que nos hace así. Así. A ese le tenemos miedo, sinceramente. Ni siquiera el que nos aplasta hacia abajo, porque por el sismo puede venir así también. Las fuerzas verticales las resuelvo fácil, pero horizontales, más un elemento esbelto. ¿Por qué? Eso puede ser por sismo o por viento, ¿sí? Sobre todo por esta deformación. Esta deformación, que es la deriva, que espero que en sus cursos estructurales la estudien muy bien y que se aprendan de memoria esa belleza de ecuación, que es P por L al cubo dividido 13i. Es una belleza, y es en donde nos cuenta que la deformación aquí depende de P, pues sí, ¿qué es P? Esta. Ok. Entonces si P es muy grande, pues me deforma mucho. Mejor dicho, si yo multiplico por 2P, ya que hablamos de 2, si yo multiplico por 2P, adivine por cuánto, señores matemáticos, se duplica, ya les soplé, se duplica la deriva, ¿vale? Entonces si yo multiplico por 2P, pues al otro lado de la ecuación también hay un 2, ¿sí o no? Bueno, pues ese es un personaje, pues importante. Ahora veamos P. ¿Alguien sabe qué es E? ¿Sabe qué es E? No tiene que saberlo, tranquilo. Bueno, atrás. El señor de mí. ¿Qué es? Módulo elástico, gracias. No, nunca, no. No, porque estamos en un debate. ¿Sí? Es el módulo elástico. Ese es el que me toca a mí, proveedor del material. Es una propiedad de cuánto se deflecta, en este caso un concreto, o el vidrio, o el caucho, eso depende del material. Y E es igual de importante que P. ¿Cómo que igual de importante? Sí, igual. Si yo multiplico por 2E, ¿qué le pasa a la deriva? Se disminuye, listo, ¿pero cuánto? La mitad, muy bien, o sea, es igual de importante. Y, que espero que hayan interiorizado y amado el segundo momento de inercia, ¿sí? Es un factor de forma, dejémoslo ahí. Pero aquí ninguno de esos que es igual de importante I. Igualito de importante, o sea, yo duplico I, disminuyó a la mitad la deriva, ¿listo? Pero el que manda en esa ecuación no es ni P, ni E, ni I, es L. Usted duplica L, mire lo que pasa, pero manda por mucho, ¿sí? Pero ayúdenme, o sea, si duplica L, ¿qué pasa con la deriva? Auxilio. Pero que no sea Francisco, porque me ha salvado 2 veces, o sea. Gracias, Miguel. La deriva se multiplica. Si yo multiplico por 2L, la deriva se multiplica por 8 veces. Aquí la que manda es esa ecuación que está ahí, que se la pongo a los calculistas, no es para ese ejercicio. Es la deflexión de un voladizo con una carga concentrada en el extremo. Lo que pasa es que me gustó tanto que yo lo que hice fue pararla. Y les dije, eran como, sin exagerar, como 35. Les dije, hice eso sin pedir permiso a nadie, porque me parece que es lo mismo. Y todos, sí. Bueno, entonces, pero es verdad. Entonces, en elementos esbeltos, en edificios esbeltos, lo más importante y lo más difícil no es la carga vertical. No. Y ahí va la frase. En elementos esbeltos y en los edificios, así como estos, para donde vamos,
Lo más importante son las deformaciones, el diseño, el tamaño de las columnas, la inercia, todo está gobernado por lo que más le preocupa a un ingeniero, que en este caso no es la resistencia a la compresión, ni siquiera es la cuantía de acero. Lo importante es cuánto se va a zarandear eso. Y como él es muy alto, 400, muy alto, entonces hay un enfrentamiento tremendo. O sea, la lucha es contra la deriva. Entonces, ¿cómo la elimino? ¿Disminuyo P? O sea, yo L no lo puedo disminuir porque si no, no me gano el dinero. O sea, necesito P, necesito L. Punto. De malas. Mira a ver qué hace con P, E, I. Entonces, bueno, P tampoco, porque pues el huracán de diseño en Manhattan es el huracán de diseño. Tampoco puedo hacer gran cosa con P. Bueno, de pronto darle una forma aerodinámica para que el empuje sea menor. Me queda I. Sobre I los ingenieros podemos trabajar, y sobre E, que es el que nos toca a nosotros, debemos trabajar para que E sea grande. Entonces, el concreto, ¿por qué estoy contando toda esa historia? Porque el concreto de futuro tiene un E enorme. Entonces, bueno, esta es un poco la sección. Entonces, claro, el concreto siempre está compitiendo contra otros materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es justamente la sección, y uno puede calcular el I de esa sección cuando empiezan a bambolear. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos en el concreto del futuro mayores módulos elásticos de aquí a la luna. De aquí a la luna. Y el módulo elástico de ese edificio en particular, del 111, es un módulo elástico súper especial. Súper especial. Un amigo canadiense me llamó y me dijo: Germán, ¿sí sabe los módulos que están haciendo? Yo, ¿cuáles? Y yo, me dijo, y yo no me impresionó fácilmente. Me dijo tanto, y yo, uy, wow, ¿cómo hicieron? Estamos en eso, ¿vale? Además de tener módulos elásticos altos, va a permitir disminuir un poco la inercia, es decir, tener mayores áreas habitables, o sea, menores áreas de concreto, y bueno, mantener la deformación, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que resume muchos materiales al mismo tiempo. Es una gráfica logarítmica. Una gráfica logarítmica es una jartera. Yo en bachillerato nunca la entendí, en la universidad tampoco. Pero cuando estaba solo por ahí una tarde me puse a tratar de entenderla, y la entendí. ¿Sí? Se las va a explicar, les ahorro eso. Una gráfica logarítmica es hacer bueno, es que esto no se puede mover. Es que espérense a ver si funciona. Bueno, está bien, lo voy a hacer sin el micrófono. ¿Por qué hacemos una gráfica logarítmica? Porque queremos ver números pequeños y números gigantes al mismo tiempo. ¿Sí? Necesitamos eso. No podemos conservarla si ustedes lo han hecho. Entonces, pues hacemos un truco, que es usar la potencia. Pero básicamente, si usted quiere verlo gráficamente, es así. Es como si usted tiene un cuadro o unos datos y los mira así. ¿Eso qué significa? Que ve grande lo que está cerca y pequeño lo que está lejos. Otra vez. Es una imagen deformada de la escala, pero puede ver grande lo pequeño y pequeño lo grande. Así fue cuando lo entendí. Bueno, digamos gráficamente, matemáticamente, pues claro que lo entiendo, pero es eso. Entonces, en las X tenemos la densidad, ¿sí?, de cosas increíblemente livianas, o sea, 190 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Voy a hablar en el idioma que ustedes manejan, que es el concreto. El concreto moderno está aquí. Tiene una densidad de 2000 y algo, 2300 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo materiales que tienen la mitad de esa densidad. Por aquí sería la mitad. ¿Sí? O que tienen 10 veces menos, o que tienen 100 veces menos la densidad. 100 veces menos es ¿cuánto? Es 23 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí son 23, 10 kilogramos. El hielo está por acá, o el agua está acá. Estamos viendo un espectro gigantesco, ¿sí?
¿cierto? O hablemos del acero, que es nuestro otro material rey. ¿Cuál es la densidad del acero? Más o menos. Gracias. No, pero es que no, tiene 50 batallas encima ustedes. O sea, no. ¿Tú sabes cuál es la densidad del acero? Más o menos. Bueno, está bien, el mercurio. Eso tiene que hacer parte de la cultura general de uno en la sangre, ¿no? La del acero es más o menos 7.7, 7.5. 7.500 kilogramos por centímetro cuadrado, 7.800. Esto está por aquí, mírenlo. Está acá, 2, 3, 4, 5.000, 6.000, 7.000 kilogramos por acá. Mírenlos dónde están. Ah, ¿qué estamos viendo acá? Pues el personaje del que estoy hablando, que es el módulo elástico, ¿sí? Que es la tasa de deformación, que es cómo se deforma frente a una carga. Entonces los aceros, los concretos están aquí. Además es una cosa súper linda porque sí hay una relación muy fuerte entre la densidad y el módulo. Es una relación casi lineal, ¿sí? Si uno quitara todas esas sombras, exceptuando estas cosas que son los plásticos, ¿sí? Hay una relación muy cercana entre qué tan denso soy contra cómo me deformo. Y eso está relacionado con los átomos que lo componen, su peso atómico, y con qué tan cerca están los átomos unos de otros. Entonces, si yo soy denso, significa que tengo átomos pesados y muy cercanos, entonces me deformo difícilmente, me deformo. Entonces estoy por acá arriba, pero entonces soy pesado, entonces me deformo poco por acá. ¿Sí? Entonces, el concreto, ¿cómo lo estamos viendo en 100 años? El mundo del concreto está acá. Entonces, en 100 años, él tiene un camino que es este. El concreto de los hijos de los nietos. Ah, sí. Entonces, de los hijos de mis nietos, espero, el concreto va a estar aquí cerca. O sea, va a haber concretos más livianos conservando el módulo. Por ejemplo, es difícil, porque cada vez que yo hago un concreto liviano lo vuelvo más elástico. Ese es el pecado de hoy. Mañana yo quiero hacerlo liviano, pero que se deforme como hoy se deforma uno normal. O la otra es esta flecha roja, es conservo la densidad del concreto, pero lo hago menos deformable. Esa es la de Nueva York. Conservo la densidad, 2400 o 1300, pero se deforma menos el concreto. Hoy en día el módulo es algo que se compra y se vende, así como la resistencia o el asentamiento. Entonces, el módulo elástico es muy importante porque las deformaciones hoy en día son las que gobiernan casi siempre el diseño del concreto. Uy, Dios. Vale, entonces aquí va a estar el concreto del futuro dentro de 100 años. Eso por un lado. Por otro lado, trae esta gráfica que son los datos reales ahí está la fuente, de la resistencia a la compresión en el tiempo. Entonces, cómo eran los concretos a principios de 1900, los concretos a principios de 1900, aquí están megapascales, podían dar, y me refiero a la máxima resistencia obtenida en 1900, antes de la época, o en 1910, en la época del Titanic, ¿no? Los 12. Estamos hablando que alcanzaban 20 megapascales, era la máxima resistencia alcanzada en esa época, ¿vale? O sea, 200 kilogramos centímetro cuadrado. Claro que ustedes en sus libros están hoy en día en megapascales, ¿no? Están acostumbrados a eso ya, ¿no? Y kilonewtons. ¿Cuánto pesa, no? Yo peso... ¿Cuánto es que peso yo? Peso... ¿En newtons? Uy, ya ni sé, un ton kilonewtons. O sea, ¿qué es eso? 100 kilos, ¿no? ¿Sí? Entonces... bueno, no importa. Entonces, esta es la máxima resistencia. Entonces, lo que nos está contando el gráfico es que la máxima resistencia alcanzada en el tiempo ha venido creciendo a una tasa más o menos, uno podría sacar aquí la tasa, ¿no? Por ejemplo, a 1900 a 1950, ¿cuánto subió? Por ahí 20. No, ni siquiera, por ahí 15. O sea, 150 kilogramos por centímetro cuadrado cada 50 años. Era la pendiente inicial, ¿no? Eso era así hasta que pasó esto. Este salto de los 80 a los 90 se logró gracias a la aparición de unas sustancias hermosas que se llaman superplastificantes. Entonces, aquí cuando, por acá en los 90 era la fiebre, concreto de alta resistencia, concreto de alto desempeño, y eso fue posible gracias a la química.
nos permitieron usar concretos más poderosos. Después en el año 90, aquí ponen el año 2001, pero realmente este salto gigante, ese sí fue un salto, así es como funciona la tecnología hoy. Una velocidad alucinante. Este salto lo logró un investigador francés que se llama Pierre Richard, de Lafarge en esa época, y él lo hizo usando también una sustancia química recientemente nacida en ese momento, que son los policarboxilatos, una nueva generación. Bueno, tenemos al doctor Lema aquí que nos va a hablar al final del día de aditivos nuevos. Entonces, de aditivos policarboxilatos mucho más avanzados, superclasificantes más avanzados, más una comprensión muy buena de cómo funciona la pasta al interior del concreto y su matrimonio con los agregados. Eso fue lo que logró subir la resistencia, pues, en esta tasa tan impresionante, ¿no? Entonces nosotros esperamos en el futuro, digamos, este concreto puede estar, y ese concreto era un secreto militar. En la tecnología siempre pasa eso, ¿no? Era un secreto militar francés. Y digamos que Pierre publicó en 1997 ese primer artículo, y era un artículo, eso se llama ultra alta resistencia. Un artículo. Uno. Para decir algo así como puse la bandera en el Everest, pero fui yo, pero no les voy a decir cómo. Y nosotros, en el año 2003, no mentiras, sí, en el año como 2004, ya ni me acuerdo, con 2 estudiantes como ustedes, en el laboratorio trabajamos 5 meses, fracasamos más o menos, normalmente para hacer una investigación en el lab que dirijo, hacemos un estudio bibliográfico de 3-4 meses solo lectura. Pero aquí teníamos un artículo, y bueno, mentiras, teníamos 2, teníamos otro chino también. Pero ambos igual de etéreos, sí llegamos, pero no decimos cómo. Y fracasamos en el laboratorio. Después de esos, ya no fueron 3 meses de lectura, sino como 3 días. Entonces empezamos a experimentar en el laboratorio y fallábamos. Y ensayábamos un superclasificante más agresivo y se supone que teníamos los mejores del mundo a nuestra disposición. Y los usábamos y nada que funcionaban. Hasta que un día ya de desespero les dije a los chicos, no sé, estaba leyendo algo y los llamé rápido. Les dije, oigan, no sé qué, vengan. Entonces llegaron, o sea, los llamé tan rápido que llegaron y hablamos, porque siempre mezclábamos ese concreto futurista, que es ese punto azul en los cielos. Hablábamos y nos salía como tierra húmeda, tierra de matera. ¿Se lo imaginan? Y ese día que los llamé, y entonces fueron 3 meses tratando de transformar eso en algo que sí pudiera usar la construcción, o que se dejara moldear. Entonces cuando llamé a los chicos y hablamos, más o menos, y terminamos, ellos se fueron, y después una vocecita por allá me dijo, doctor Hermida, venga un segundo, ¿qué pasó? Me asomé a la mezcladora y estaba como una crema hermosa, como una compota. Fue el año como 2002. Yo, ¿pero cómo hicieron? ¿Le echaron agua? No. ¿Le echaron más súper? No. ¿Y entonces? Llevamos 3 meses. ¿Alguna hipótesis de cómo logramos? No importa, no tiene que saberlo. O sea, puede decir, no, pasó esto o aquello. Muy bien, doctor. Resulta que no tiene gravas, es un mortero. Y resulta que para mezclar morteros hay un protocolo. Tanta energía, tanto tiempo de mezcla. Como yo los llamé rápido, la mezcladora se quedó prendida. Era como el 10º mortero del día. Entonces cuando regresaron, el mortero había soltado. Claro, ese era un secreto antes de nosotros, ya no importa. O sea, ¿no? Sí, estoy hablando de 20 años atrás. Entonces la tecnología avanza, pero lo bonito con los estudiantes tal vez fue la persistencia, ¿no? Entonces, y rompimos el récord de resistencia a este país y sus alrededores, a propósito, en esa época. Y fueron eso, 200 megapascales. Bueno, 194, ¿qué importa? ¿Sí? Entonces, pues eso se llama ultra alta. Entonces, hoy en día, pues los concretos del futuro sí van a ser más rígidos, van a ser más resistentes. Bueno, pero señores estudiantes, les voy a decir algo que nunca les dicen.
Bueno, ya Francisco dijo, ¿no? Le hice una pregunta tremenda. ¿Cuál es la pregunta que falta de este concreto? ¿Es el concreto que van a usar ustedes o no? Falta una pregunta. Ay, sí, tan bonito, un concreto que da 10 veces más, sí. Pero falta algún detalle, señores estudiantes. ¿Qué? Claro, gracias Jesús. Sí, dígalo duro. ¿Cuánto vale? 10 veces más. Gracias. O sea, hace 10 veces más y cuesta 10 veces más, entonces sale igual. O sea, porque yo me como un queso que me alimenta X, me vale Y. Pero si yo como un queso que me alimenta 10 veces más y vale 10 veces más, pues como 10 veces menos y me sale igual, ¿no? O una llanta, me vale 10 veces más, pero anda 10 veces, pero vale 10 veces más, entonces me sale igual. ¿Me siguen? Eso no es un adelanto tecnológico. Tiene que tener ventaja, ¿sí? Pero no estamos usando los edificios ultra alta, nos saldría igualito que los concretos normales. No estamos usando ultra alta resistencia porque las secciones que salen son muy pequeñitas. O sea, una columna como esa, por ejemplo, en ultra alta, la que está ahí, esa columna yo necesitaría 10 veces menos de área porque aguanta 10 veces más, ¿me siguen? Pero ya el problema no es vertical, el problema es su esbeltez, su I. Entonces, allá nunca la van a partir así, pero sus deformaciones van a ser brutales, por eso no lo estamos usando. ¿Sí? Y entonces hacemos sillas, esculturas, mesas, pero el precio va a tener que seguir bajando, pero muy probablemente después sí lo usemos, ¿vale? Les voy a mostrar lo otro que angustia a los concreteros de hoy, o que nos angustia, es la huella de carbono. Este número que está aquí es justamente, pero está súper bien calculado, ¿sí? Nos dice cuántos kilogramos de CO2 por megapascal. Por megapascal, ¿sí? Es un material que me da una propiedad mecánica. ¿Cuánto me da? Voy a hablar de plata. ¿Cuánto me cuesta 1 kilogramo por centímetro cuadrado? Esa es una forma de ver el problema. La otra es ¿cuánto contamina 1 kilogramo por centímetro cuadrado de resistencia que aguante? ¿Me siguen? Entonces la segunda es esta. ¿Cuánto contamina por kilogramo por megapascal? Cada vez tenemos un material menos contaminante por megapascal. Y eso es una cosa muy linda. Eso sí se llama progreso. Pero siempre las innovaciones resultan al principio un poco más caras y poco a poco se van haciendo más eficientes, ¿sí? Es decir, son más asequibles a la gente. Pero que además sean más limpias, eso uno se llena de esperanza. Bueno, entonces aceleremos el tiempo para los ochenteros. Ay, volver al futuro. ¿Sí? Aceleramos el tiempo. Les presento el distrito de Pudong en Shanghái en 1987. ¿Listo? Estamos hablando de la necesidad de espacio, todo eso se los presento hace 10 años. Y esto que no han terminado, esta belleza de 600 metros que se llama la Torre Shanghái. Eso sí es el edificio, no es la torre de Dubái, yo no sé por qué a la gente le gusta la torre. Eso parece la torre de Murdoch, del Señor de los Anillos, ahí el ojo arriba. Esta torre sí es una torre hermosísima de 600 metros. La torre Shanghái, la torre del Burj Dubai tiene 800 metros, los primeros 500 son en concreto. Estas sí todas en concreto, todas. ¿Sí? Entonces, pero miren la necesidad, es un concreto vertical en el que necesitamos concretos rígidos y de gran resistencia. Ese es el futuro. Rigidez o más livianos con igual rigidez. Más livianos con igual rigidez o más rígidos con el mismo peso. Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad va para allá. Entonces, eso es. Bueno, 26 años lo recorrimos rápido, ¿no? Bueno, el concreto además también tiene que tener una mayor relación resistencia-peso. Bueno, esa es una historia triste para el concreto, sobre todo para un estudiante de ingeniería civil que a hoy le toca usar concreto, o para un concretero hasta las venas, hasta los tuétanos que soy yo. Realmente es vergonzoso que el peso de la estructura sea, digamos, que las dimensiones de la estructura, que tengamos que invertir dinero en
una estructura para que la gente viva. Por ejemplo, este auditorio podría estar en un piso 20, pero el peso, o sea, la inversión de material se hace en los 19 pisos que hay de aquí para abajo, sobre todo para sostener la estructura misma, no a las personas o estas sillas. ¿Sí? Se los voy a cambiar así. Imagínense una mesa. Que la mesa sea tan gorda, rígida, pesada y cara, es para sostenerse a sí misma, no los platos o la gente que se para sobre ella. ¿Sí? O que la cicla, o que el ejemplo es con una cicla, ¿sí? Sea así de gruesa, es para sostenerse a sí misma y no al ciclista. El ciclista pesa más que la cicla sobrada puede con su propio peso. Así debería ser la ingeniería. Una estructura debería estar diseñada sobre todo para resolver su carga viva, no su carga muerta. Es una vergüenza que tengamos que invertir. Las cargas muertas son el 80%. O sea, el peso para los que hicieron el ejercicio 2.3 del libro del doctor Segura, 800 kilogramos de carga muerta, 200 de viva. ¿No? No, qué vergüenza. Entonces, en el futuro el concreto tiene que tener una relación resistencia potente, peso mucho más grande, ¿no? Justamente aquí tenemos, bueno, la resistencia a la tensión y la densidad. Voy a hacerla, ese es el concreto de hoy, que tiene una resistencia a la tensión en esta área cercana a los 15 kilogramos centímetro cuadrado. Con esta densidad, el concreto del futuro va a estar acá. Es un concreto mucho más elástico, ¿sí? Perdón, más elástico, no, más rígido, pero que resiste más a tensión. ¿Estás soñando, Germán? No, sí se puede. ¿Sí? Bueno, de hecho, esta es la resistencia a la tensión de un ultra high, como el que hicimos en el laboratorio esa tarde. ¿Sí? Aquí está, la resistencia a la tensión se parece a la resistencia a la compresión. Hoy ese concreto que da 10 veces más, tiene 10 veces más de resistencia a la tensión también. ¿Vale? Es un concreto, bueno, hay muchas cosas que puede ser, o sea, no estoy diciendo que el concreto tenga que ser todo, pero sí habrá unos concretos más rígidos, sí habrá unos concretos que tengan una mayor resistencia, sí habrá unos, pero estoy hablando de un orden de magnitud, sí habrá unos concretos que tengan una mayor resistencia a la tensión, y habrá otros que son capaces de aislar el entorno de la atmósfera, ¿no? Que conduzcan más difícilmente el calor o el frío, ¿sí? Y que por lo tanto ayuden a tener menos gastos de aire acondicionado o calefacción. Entonces, hoy en día esta gráfica que es conductividad térmica, que llamamos lambda, que es vatios por metro Kelvin, y aquí es el coeficiente de expansión térmica. Hay una relación entre ellos. Nosotros estamos acá, el concreto de hoy está acá, aquí se mueve. Nosotros necesitamos que conduzca menos el calor, sinceramente, el concreto. Entonces queremos retroceder hacia acá. ¿Sí? Y que su expansión sea más o menos la misma, pero que conduzca menos el calor o el frío. De modo que uno se sienta en una banca a pleno sol y no sienta nada, o que no irradie tanto calor. En las tierras cálidas, las placas de concreto son unos pequeños hornos, esos edificios. Entonces el concreto del futuro buscará ser más rígido, más liviano y menor conductor de calor, ¿sí? Entonces el concreto también, sin duda, pues tratará de ser menos fisurable, ¿sí? O con fibras más fisurables, o sea, yo le digo el gusano fisurado, al concreto reforzado con fibras. Él empieza a hacer sus cosas más lindas después de que se fisura y empieza a funcionar de una manera muy bonita. Ese es un concreto diferente, ¿no? Generará menos CO2, como lo digo, y debe ser barato o más barato o igual, pero con mejor desempeño. El concreto del futuro buscará tener mayor accesibilidad a otros colores. Bueno, eso sí es. Hoy en día podemos hacer cosas con colores increíbles a precios muy competitivos, ¿no? Muy competitivos. Lo que pasa es que la gente no sabe. Usted puede pedir un concreto café, eso no le vale más del 10%. Es más, le vale menos del 5%. Y es un concreto que parece tierra. Puede pedir un concreto verde igual, ¿sí? Claro, si empieza a pedir cosas blancas o muy claras, eso sí ya se puede multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, pero los otros concretos son súper lindos y se integran muy bonito en la naturaleza también. El concreto tendrá que ayudarle al acero a resistir todos estos procesos corrosivos o cambiar el acero. Y bueno, ya casi para terminar, les muestro las ciudades más grandes del mundo, de acuerdo a la proyección de natalidad y mortalidad dentro de 100 años. Ninguna de las ciudades que hoy en día existen en el top 10, Tokio, Nueva York, Ciudad de México, Sao Paulo, ninguna va a estar en el top 10 dentro de 100 años.
Ahí es donde el mundo va a crecer, ahí es donde la vida en las ciudades. Esas son las megalópolis del futuro de los hijos de nuestros nietos. Eso es, nosotros nos la imaginamos muy vertical, súper vertical, ¿sí? Buscando el solo. Este es Bogotá, obviamente son unas especulaciones, ¿no? Posibilidades hay muchas, pero la vertical es la más probable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Han hecho de todo, ¿no? Se han imaginado de todo. Mire el 7 de agosto, que es una zona de talleres, se convierte en una cosa así. Al lado de este edificio Colpatria, una cosa así. Pero lo que sí también le falta a la ciudad son árboles, pero bueno. Digamos, tenemos una tasa de árboles increíblemente baja en Bogotá, que hay que crecer, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Curitiba, Brasil, 52 árboles por habitantes. En Madrid hay 14 árboles por habitante. Nosotros tenemos 15 árboles por habitante. O sea, si hay una selva de concreto es la nuestra. ¿Sí? Hay que mejorar eso tampoco. Y pues este es un proyecto que la compañía para la que trabajo está trabajando, que era una antigua cantera de agregados. Queremos convertirla en un megaparte, aunque cambia el nombre, ¿no? La ciudad se llama Ciudad Reverdecer del Sur, Ciudad Cenex. No, mentiras, o sea, Ciudad 2. Reverdecer del Sur, sí, eso es. Bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Espero que les haya gustado y se hayan llevado. Después hablamos de técnica.